Quería preguntarte primero por el género del cuento, que casi todos tus libros son libros de cuentos, aunque tenés un poco de poesía, una novela corta también, pero ¿por qué elegís ese género más que otros? Y después, si sentís que de otros géneros, como la poesía o capaz de un diario, como hablábamos antes, podés tomar elementos que te sirvan para el cuento. Hola. Hola. ¿Está apagado? Hola, hola. Hola a todos, gracias por venir, gracias al Filo por la invitación. Y para mí es una alegría estar, antes de contestar la respuesta, estar en Corriente Alterna. La verdad que las dos escuelas que me tocó visitar, tanto el año pasado como este año, fueron experiencias súper entre divertidas, enriquecedoras y desafiantes al mismo tiempo. Es como muy potente tener un grupo de adolescentes leyendo y queriendo tener respuestas del otro lado. Me parece que es un proyecto realmente muy lindo, muy bueno. Me alegra mucho formar parte. Respecto a la pregunta en sí, ¿por qué escribo cuentos? La respuesta corta sería porque me salen, básicamente, porque me salen cuentos. No es que no me salen otros géneros, o a veces sí, no me salen otros géneros. Intenté un par de veces escribir novelas y siempre termino escribiendo cuentos. O siempre terminan siendo como mamotretos muy largos que en algún momento bajan de las 300 páginas a las 80 y de las 80 a las 40 y ya está, estamos en un cuento. Pero más allá de eso, más allá de una incapacidad personal, a mí el género del cuento es un género que me gusta mucho. Me parece que es como un género que de alguna manera tiende a lo mínimo, que tiene como una cierta brevedad, que hay como una posibilidad de leer de una sentada un cuento, de meterse en un mundo ahí y quedarse un tiempo y después salir. Y son cosas que yo en general disfruto. El género en sí, yo siempre digo que el género del cuento es un género peligroso. Mucha gente cree que es como un género de principiantes, ¿no? De como si estás empezando a escribir, empezás a escribir cuentos, porque es más corto, porque es más fácil, porque es más como si estás yendo a un taller, llevas cuentos, que es más fácil que llevar una novela. Y eso me parece que un poco atenta o genera una serie de prejuicios sobre el género en sí. Que no necesariamente, y a mí me parece sinceramente que no necesariamente es un género de principiantes, sino que tampoco me parece que sea el género más sofisticado de todos, pero sí me parece que es un género que implica como un nivel de intensidad y de brevedad como puede llegar a ser la charla con un amigo, ¿no? La novela es más como convivir con alguien, mucho tiempo, está bien, tiene sus cosas muy lindas, tiene sus cosas más complicadas. En cambio el cuento es como una cosa, juntarse un sábado a la tarde a tomar mates con un amigo. O es 2 horas, 3 horas, mucha intensidad, nos decimos todo de la manera más breve posible. Y al mismo tiempo hay espacio para el humor, para algo más poético o para algo más climático. Está como el núcleo duro, el esqueleto duro de lo que puede llegar a ser esa charla o lo que puede llegar a ser ese cuento, pero también hay como cierto espacio para ampliar en torno y disfrutar como puede llegar a ser una amistad. Son más cosas del género que me gustan. Y por otro lado, respecto a la segunda parte de la respuesta, también tiene esta cosa que es medio, así como es como un género que tiende a las estructuras clásicas y que tiene una tradición muy fuerte, Poe, Chekhov, y una serie de autores que marcan una forma de lo que es escribir el cuento. También es un género que está como a mitad de agua, ¿no? Entonces está como cerca de la poesía en algunas cuestiones y está cerca de la novela en otras cuestiones. Y me parece que es un género que se puede permitir robar de las dos con total impunidad, ¿no? Del ensayo también, pero sobre todo me parece que hay como ciertas cosas de la narrativa. La novela como si, desde mi propio imaginario, la novela como si suele ser más anárquica, tiene leyes menos claras, ¿no? Uno cuando se pone a leer una novela no tiene muy bien claro qué puede haber adentro de esa novela, porque muchas cosas pueden ser una novela. Y me parece que el cuento puede robar esa idea de esas diferencias
diferentes estrategias narrativas de la novela y robárselas y tomarlas para el cuento. Y la poesía, por otro lado, tiene como toda una cuestión de condensación, de manejo del lenguaje, de imágenes, de sonoridades incluso, y de ir a lo profundo de una manera muy puntual y muy condensada, que también siempre está bueno tomar y tomar prestado, ¿no? Y por otro lado también eso, como el género del cuento es un género que me parece que tiende a endurecerse y a condensarse es como el único género sobre el que hay decálogos. Y eso siempre es algo que me llama mucho la atención. Como no hay decálogos para escribir un poema. Nadie se le ocurre, o no, tal vez hay uno o dos dando vueltas, no los conozco. En general no hay decálogos para escribir novelas. Como dejan de vivir al azar. En cambio, decálogos para escribir cuentos hay como 500. 15 por lo menos. Y si los pones a los 15, uno al lado del otro, son todos contradictorios. Uno es roba al maestro, si no puedes copiar, y otro es no copies al maestro. Uno es nunca empezar con un personaje que se despierte a la mañana temprano. No, hay un montón de leyes y de reglas que hacen que el final siempre tiene que ser sorpresivo, el cuento siempre tiene que contar dos historias. Es como el único género que genera como esas tablitas de cómo contar. Eso lo hace tentador. Ya me colgué hablando, ¿no? Perdón, pero eso lo hace tentador porque como es breve, tendemos a verlo como un género de iniciación para cuando alguien quiere empezar a escribir, ¿qué mejor que eso? Que bueno, es breve, puedo sentarlo, escribo en una mañana y a su vez tengo instrucciones acá, sigo las instrucciones de Quiroga o las instrucciones de Bolaño hay un decálogo de Borges que supuestamente es falso, pero sigo este falso decálogo de Borges y ya está, instrucciones y brevedad, es como la mejor forma de sacar la ansiedad de encima. Y eso me parece que lo vuelve riesgoso. Entonces, como el cuento tiene todo eso, tratar de hibridizarlo, de mezclarlo, de llevarlo hacia la poesía, de borrar los límites que pueda tener con el ensayo, con la novela, de jugar con la extensión, me parece que son todas cosas que le vienen bien, que lo renuevan, que lo revitalizan. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, sigo yo por ahora entonces. En Un hambre feliz, que es el cuento que está incluido en la antología, empezás como... Siento como que al principio vas haciendo zoom, empezás hablando como de una situación de un banco y después de una sucursal puntual en General Cabrera y después de una familia y después de un miembro de esa familia que es el protagonista. Y mi pregunta es, ¿sos consciente de ese procedimiento o en general sos consciente de esos procedimientos o son más espontáneos? Un poco y un poco. Primero que es un cuento que a mí me gusta mucho y me alegra que esté acá, pero es un cuento muy viejo, ¿no? Entonces tampoco me acuerdo muy bien el proceso de escritura porque pasaron 15 años, no sé. Lo que sí me acuerdo con precisión respecto de ese cuento, y es algo que me sigue pasando, es yo tengo como cierta tendencia a enrollarme con lo que quiero decir cuando escribo. O peor, que es no saber muy bien qué quiero decir, entonces como que de pronto todo se vuelve como una especie de pantano donde voy repitiendo cosas y tanteando a ver qué va surgiendo. Mi forma de esquivar esa especie de maña propia es como ponerme desafíos de escritura, ¿sí? Y en el caso de este cuento, el desafío era... Desafíos medio tontos, yo lo digo como desafío, después por ahí ustedes piensan que es una pavada, pero bueno, de alguna manera hay que ocupar el tiempo. Entonces, para mí el desafío era ver si se podía contar un cuento sin escenas, que solamente fuera un gran resumen de cosas y que se sostuviera, que no hubiera un momento donde cortara y dijera dijo tal, y simplemente fuera como un correr de resúmenes tras resumen. Y eso sí era como una estrategia, no una estrategia, sino más un desafío a ver si lo podía hacer. ¿Sí? Medio un desafío oulipiano, si querés, como imponerse algo como una forma de salir de los lugares comunes.
no, no sé si a vos te pasa en la escritura o si a alguien de acá le pasa, pero a mí en general cuando, cuando intento decir las cosas que quiero decir, no me salen muy bien. O me salen cosas que medio como lugares comunes. Entre lugares comunes y por otro lado, cuando ya sabes lo que querés decir, lo decís. Opino que la pena de muerte, tal cosa. Opino que tal cosa. Entonces no necesito armar toda una serie de imágenes y situaciones con personajes y contradicciones y etcétera para decir algo que ya sé, ¿no? Entonces me parece siempre mucho más interesante eh, ir en contra de esta especie de parte mía más racional y más obsesiva, ir en contra y ir a la pesca de cosas que no sé qué quiero decir o que no sé exactamente qué me están pasando y ponerlas en proceso a través de un procedimiento, ¿no? Ponerlas en juego a través de un procedimiento como puede llegar a ser bueno, contar solamente en resúmenes. Y de pronto estoy como muy ocupado o muy preocupado porque solo sea solamente resumen y que no haya ninguna escena o porque alguna cuestión que me puse en el medio. Y entonces ahí es donde dejo de pensar en lo que quiero decir y donde salen las cosas más interesantes. No sé si se entiende, es medio esquizo, pero es como eso, cuando uno está prestándole atención mucho a algo, es como, a mí me pasa lo mismo cuando manejo. ¿Vieron que hay gente que dice que se le ocurren ideas en la ducha? No, no me pasa. Pero cuando manejo, sobre todo cuando voy a Córdoba, que es como un viaje largo, autopista, toda mi atención está puesta en la ruta, no requiere tanta atención tampoco, porque hay poco tráfico y es un viaje largo, y de pronto es como, hay algo ahí que me está ocupando toda la parte, como todo el run run más fuerte de mi cabeza, me lo ocupa el manejar. Y ahí es donde empiezan a aparecer las buenas ideas. Es como cuando estás como ocupado con todo esto y estás pensando en cosas prácticas y que avanzan centímetro a centímetro, como de la próxima curva y la próxima estación de servicio, es como que aparece ese otro lado lateral de mi mente y empiezan a aparecer como, esto es lo que pasaba con el personaje, esta frase está buena, y un poco esa fue la estrategia de escritura de este cuento. Y en relación con esto que decís de manejar, también me marqué en el cuento esta descripción que se hace de Joaquín al principio, que es, lo voy a citar porque me parece lo mejor, que es que caminaba por las calles de tierra sin prestar atención a nadie con la cabeza en otra parte. Y muchos escribieron sobre la caminata y el caminar como forma de reflexión y de inspiración, desde Thoreau a Solnit. Y justo ahora que hablas de manejar y de que se te van ocurriendo ideas, cuando manejas te preguntaba también si te sentís identificado con el personaje por deambular y si sentís que es algo como del escritor o tuyo puntualmente. Del escritor, así como En general, sí. cada uno escribe como puede y se le ocurren las cosas como pueden. Si se te ocurren cosas en la ducha, bienvenido, o caminando o manejando, como que hay muchas formas de. En mi caso, sí, a ver, la tradición del caminar de hecho es una tradición que disfruto mucho. No sé por qué últimamente leí un par de libros seguidos como la historia del caminar y ese tipo de cosas. Pero además caminar me gusta mucho también. Es como otra forma de cuando tengo tiempo salir y perderse o escaparse de la propia mente. En el caso de Joaquín acá, justo en esa parte, me parece que hay un más no mirar, es un caminar un poco más tramposo, porque vos pensás que yo salgo a caminar acá en Buenos Aires, es una ciudad que hace relativamente mediano tiempo que vivo, pero ya un poco siento bastante mía, pero que no conozco en su 90%, entonces me pierdo todo el tiempo, o siempre aparece algo nuevo, o me guío por las avenidas, pero siempre hay algo como que me está llamando la atención. Y además tiene esta cosa de es una gran ciudad, pasan cosas todo el tiempo, hay mini escenas que desafían tu imaginación todo el tiempo. Joaquín en cambio está caminando por el pueblo que conoce desde principio a final. Estamos hablando de, no sé si está descrito, pero deben ser como
5 manzanas por 5 manzanas, ¿no? Y ahí me parece que el caminar y el no mirar es más como un escaparse de esa opresión social que puede ejercer el pueblo de alguna manera, ¿no? No digo que esté bien, digo que lo que le pasa al personaje, como no mirar eso que da por sentado, ¿no? Porque es su pueblo, porque él se quiere ir de ahí, porque ya lo vio un montón de veces. Él está como en rebeldía, es un personaje rebelde y rebeldía justamente con ese pueblo donde no siente demasiados lazos. Entonces me parece que más a partir de eso viene el no mirar o mirar el piso, ¿no? A mí de caminar me parece más interesante mirar todo el tiempo, pero al personaje me parece que le venía bien encerrarse como... Y por otro lado tiene esta cosa caminar también, ¿no? Que es gastar energía, como estaba como encerrado, pero encerrado en movimiento. Y, no sé, me había parecido lindo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, vamos, creo que vos levantaste primero. Tengo curiosidad por saber cómo nació la idea de cuento, puntualmente. Si te basaste en alguna historia que te fueron contando, o imaginando, o cómo fue que se fue construyendo todo este cuento. Había... no me lo acuerdo bien. No, pero hay cosas que sí me acuerdo, digamos. Por un lado estaba como este proceso de escritura que tenía que ver con escribir resúmenes. Por otro lado, uno de mis mejores amigos de la infancia era gerente. Nací, mi familia vive y yo vivía hasta los 18 años en un pueblo bastante pequeño. Y uno de mis mejores amigos de la infancia era hijo del gerente de banco. En ese momento del Banco Independencia, que después pasó a ser el Banco Macro y ahora ya no sé qué banco será. Y me acuerdo, nos hicimos amigos básicamente cuando nos tocaba sentarnos en el mismo banco, una cosa así. Pero a mí me parecía como bastante fascinante esta cosa de que venía de Rosario, su familia se mudaba cada 5 años. Vieron que los gerentes de banco son como los curas, los pueblos duran 5 años, después los mudan. Y todo me parecía como sumamente interesante, ¿no? Mi familia había vivido toda la vida en el mismo lugar, mi perspectiva era quedarme ahí, había como un no salir y esta vida era como mucho más... Yo iba mucho a jugar a su casa, porque vieron que hay madres de amigos que son como más receptivas y abren más sus casas y hay madres que es mejor no ir a esa casa. Y la madre de Luis era como muy... que le gustaba que fuéramos, nos hacía la merienda y a mí todo me parecía como muy interesante. Me parece que un poco de eso está, ¿no? Ese mirar al otro y pensar a su vez cómo ve el pueblo el otro, el que es el extranjero, el que llega de afuera y llega y se tiene que sumar. Por un lado un poco eso, por otro lado había como una serie de reírse de mi propia adolescencia, ¿no? Como cuando los personajes leen poemas de Neruda y de Benedetti. Yo fui adolescente en un momento donde no había internet, entonces como lo único, no había internet y medio que no había cable tampoco, que llegó tarde. Entonces medio como que me gustaba mucho leer, pero también mi forma de enterarme qué leer o cómo leer tenía más que ver con los suplementos literarios que llegaban, con cosas que ibas atrapando un poco de casualidad y que ibas armando un poco a la Bartola, ¿no? Un poco de suerte. Entonces también era un poco reírse de eso. Era como resumir una serie de situaciones de mi infancia y mi adolescencia, creo que aparecen ahí. Que es un territorio que suelo volver mucho, que me agrada. Me agrada o extraño, no sé. Tal vez tiene que ver con la nostalgia o con no entender cómo pudo haber sido eso, no sé, como eso. Por acá había un par. Sí, yo quería preguntar, capaz que es una pregunta más para un psicólogo, pero ¿cómo haces cuando estás escribiendo, como contás esto que tiene mucho que ver con tu infancia? Y por ahí escribís cosas que no tienen nada que ver con vos, con personajes, pero que por ahí su moral está totalmente mal. Y el lector por ahí a veces asocia al escritor con el narrador.
¿Y cómo haces vos para escribir por ahí sin el miedo o sin el, como escribir sin miedo de que, bueno, el que lo lea te pueda llegar a asociar o no a ese personaje y como ser completamente ajeno, separarte del narrador? ¿Se entiende la pregunta? Siempre es algo que, que me fascina un poco en el sentido de que no sé muy bien. Para mí, la idea de sentarse a escribir y la idea de sentarse a leer tiene mucho que ver con el disfrute, con disfrutar y con sentir que del otro lado hay alguien que está disfrutando de contarte algo, ¿no? Yo siempre uso la misma comparación y para mí es como en las cenas de pescadores, cuando un pescador empieza a contar anécdotas de pesca. Sabes que te está mintiendo, como desde el principio al final te está mintiendo, eso nunca pasó, es obvio. Y justamente eso es lo lindo, por eso lo disfrutás, ¿no? Eso es un poco lo que me pasa a mí. Entonces, asumo que nadie va a creer que eso es cierto. Parto de eso. Después me pasan cosas muy extrañas, como hace un tiempo, en uno de mis libros aparece un cuento sobre un universo parecido al de este cuento, que tiene que ver con adolescentes en un pueblo y hay una especie de ola de suicidios y hace poco lo leyó un amigo mío que fue compañero mío del secundario. Básicamente habla de un grupo de chicos que están en el secundario. Lo leyó un compañero mío del secundario y me dice, qué terrible todo lo que te pasó. Pablo, pero vos estabas ahí, vos sabés que nada de eso es cierto. Es como... no puede ser verdad. Entonces me parece que también, por un lado, todos tendemos a jugar con ese morbo. Todos tendemos a creer que lo que estamos leyendo le pasó al autor. Y un poco hay ese correrse. O lo piensa, capaz que no es que le pasó, uno piensa que lo piensa el autor. Uno piensa que lo piensa claramente porque Claro, su mente en algún momento llegó a ese lugar, ¿no? Y no sé, digo, ¿cómo hago para relacionarme con eso? A, prefiero no pensar mucho en eso. Y B, como me parece que es más problema del otro. Y yo rara vez escribo cosas autobiográficas. De hecho, casi no lo hago. Todo el tiempo estoy como robando de mi propia biografía o de la biografía de mis amigos o de la biografía de gente que conozco. Todo el tiempo estoy robando y transformando y mezclando. Pero no sé, ¿qué es el problema del lector? Si el lector cree que esto me pasó a mí. Y por otro lado también no deja de ser en algún punto algo que es un poco un halago, ¿no? Que el otro crea que lo que vos... es como mentir bien. Es como el pescador que miente bien. Hay cierto halago en eso. ¿Te sirve la tercera persona para eso? Que es no solo en este cuento, sino en Un cementerio perfecto. Creo que todos los cuentos son en tercera. Todos los cuentos son en tercera, me parece que sí, no me acuerdo. Pero... sí, estoy casi sí, segura. la tercera en un momento me salían más las primeras y fue como un desafío que me impuse tratar de escribir en tercera. Son como herramientas que sirven para diferentes cosas, pero la tercera siempre tiene ese tonito de había una vez en un lugar muy muy lejano. Por más que no digas había una vez en un lugar muy muy lejano, ya sí es como a un chico le pasó tal cosa, o Verónica se despertó sorpresivamente a la mañana y ya estás como en clima de cuento, ¿no? O sea, hay como algo ahí que me parece que está más pegado a la idea de me están contando una historia, mientras que la primera persona siempre tiene una carga mucho más cercana al testimonio. Yo digo, yo me desperté esta mañana y es como, por algo me está contando esto, le debe haber pasado él o está jugueteando con eso, por más que esté escribiendo sobre una mujer o esté escribiendo sobre un personaje de 80 años en primera persona, hay algo que lo hace un poco más cercano, ¿no? La tercera separa. Por ahí. Yo te quería preguntar por las condiciones de producción, que siempre son un tema para los escritores, desde La cueva de Kafka hasta Virginia Woolf y su cuarto propio. Y digo, en este presente en donde por ahí el escritor no vive de su escritura o tiene hijos o distintas cosas, como que los procedimientos son como robarle tiempo a la vida. Bueno, ¿cómo es en tu caso? Siempre es problemático. No sé, yo me considero con suerte en el sentido de que
relativamente muchos años, en un momento decidí que no iba a trabajar, mis horas más lúcidas del día son a la mañana. Yo soy como una persona muy diurna, me despierto y tengo como todas las lucecitas prendidas y a partir de ese momento de 7:30 a 8 a 11:30 a 12 son como mis horas lúcidas. Y yo hace mucho tiempo decidí que solamente iba a trabajar a partir de la 1 de la tarde. Como que mi vida laboral iba a empezar después del mediodía, en que las mañanas eran para escribir. Y fue como una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Hay momentos en que no lo puedo sostener del todo, por algún proyecto, por algo, por alguna cuestión puntual. En general trato de sostenerlo porque me da paz mental, simplemente. Por ahí después estoy 4 horas mirando la computadora haciendo nada, o leyendo el diario, y sintiéndome pésimo porque no trabajé, pero por lo menos sé que tengo como esas 4 horas para mí. Y después empieza como, bueno, sí, trabajar. También me considero como una persona con suerte porque todos mis trabajos están como muy relacionados con la escritura o con la lectura. Y eso hace que también de alguna manera el espacio de la escritura se retroalimente, porque tengo que leer algo para un curso, o tengo que leer algo para un taller, o para dar una clase, o para un libro para que se va a editar, o que estoy corrigiendo, o lo que sea, y es como si me ocurren, mirá qué bueno este adjetivo, o mirá qué bien cómo resolvió esto. Es como un lugar que se retroalimenta, pero bueno, también me llevó bastante tiempo poder armar como ese esquema, y es un esquema que hay que convivir con la ansiedad de que en cualquier momento se puede caer y que en cualquier momento todo puede salir mal y no vamos a llegar a fin de mes. Pero se convive así, como no mirando. Mi forma de resolver las cosas es no mirar qué piensa el lector, no mirar qué va a pasar a fin de mes. Hagamos de cuenta que no pasó nada y sigamos. Sí. No, me llama la atención como dijiste que te reservas la mañana para escribir y a la 1 de la tarde empiezas a trabajar. Sí. ¿Cuál es el concepto? Porque se supone que escribir es tu trabajo, digamos, en cuanto a autopublicado, digamos. Ok, no lo contaba eso, es cómo trabajas el concepto de trabajar en el fondo, ¿no? Para mí trabajo es algo por el cual uno vende su tiempo, su capacidad, su energía, lo que sea, a cambio de un salario. ¿Sí? Escribir no tiene nada que ver con eso para mí. Primero porque no hay forma de equilibrar el tiempo que uno... ¿Qué precio tiene eso? Claro, además yo soy realmente muy lento para escribir. Es como... no sé, si me tienen que pagar en horas lo que tardé en escribir un cuento, no hay forma, ¿no? Y si voy a mirar, a comparar el ingreso por ventas de lo que tardé en escribirlo, no hay forma. Pero más allá de pensarlo de esa manera, que me parece que no es una manera muy interesante de pensarlo, a mí me gusta pensar en el escribir como algo que tiene que ver no necesariamente con lo profesional, sino como una forma de resolver cosas para mí, de ocupar mi tiempo, de pasarla bien, de disfrutar, y de estar en contacto con el otro de alguna manera. ¿Sí? Por eso me parece que no es un trabajo. Es algo que tiene más que ver con porque en buenas épocas tiene más que ver con el placer, con el goce, con el ponerse en contacto con el otro. Digo, hay un montón de gente hay un montón de cosas para leer, hay un montón de gente que escribe. Pensarlo como algo comercial me parece que sería como... También pensarlo como un trabajo implicaría pensar en algo que se tiene que poder vender. Y para poder vender hay que pensar en como, bueno, no sé, esto tiene que tener una estrategia y que empiece con una escena impactante para que el lector se enganche y que después suba la tensión y que siga leyendo. No, hay como pensarlo con estrategias más desde otro lugar y estar pensando mucho en el otro. Para mí escribir tiene más que pensar en como estas cosas que me pasan a mí, como de, ¿se puede escribir solamente con resumen y sin escena? Es como más un espacio de libertad para mí y tratando sí de pensar en un otro, de que la pase bien,
pero un poco como los pescadores cuando mienten, ¿no? Como propiciar ese encuentro, como generar como un espacio ahí de... Siempre digo lo mismo, pero es como, bueno, no sé, escribí esto, a mí me gusta, me sirvió para organizar mis días durante un tiempo, para decir ciertas cosas y ojalá te guste, está ahí. Yo hice todo lo posible para que a mí me gustara escribirlo y que para que más o menos el recorrido que arme de lectura sea disfrutable, pero no significa que me esforcé tantísimo como para que sea un éxito comercial. No sé, tiene más que ver conmigo que con otra cosa. No sé si respondí bien. Sí. Dijiste de esto del cuento como una estructura con un decálogo y como que entendí que era como interesante romper esa estructura y la mezcla de los géneros. Entonces mi pregunta es, a partir de la poesía, como si fuera un hilván de poesía, ¿uno puede llegar a un cuento mezclando esos géneros? O sea, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Y qué es lo que me podrías decir y si alguna vez lo has hecho? Sí, aparte, a ver, el género como estructura, digo, no digo que necesariamente sea así, digo que hay como una cierta tendencia a pensar en el género como un género como muy sólido, y que en general tiene que ver con la estructura. Todas las definiciones de cuentos que encontramos en general pasan por la estructura. Y es como lo que se sirve para definirlo. También esa es otra de las cosas raras, es un género que se define por su forma, no tanto por su contenido. Y respecto de la poesía, de hecho, sí, yo creo que lo más interesante es pensar que casi cualquier cosa puede ser un cuento. Si alguien, si predomina cierta brevedad y alguien dice esto es un cuento, puede pasar, ¿no? Y hace poco estaba leyendo, hay un libro de poemas de Robin Myers, una poeta que está traducida, alguien la leyó, no sé si estoy pronunciando bien su apellido. Sí, es Myers. Robin Myers, que está publicado en Sindhu and Fury, y hay, y en una parte empiezan a aparecer cartas, digamos, como los poemas toman el formato de una carta, y están intercalados con otros poemas, pero en realidad esas cartas uno las puede leer y casi que forman una narrativa, y uno podría imaginar todo un mundo. Y de hecho es una estrategia de ciertos libros de poesía de pensarse como pequeños átomos que se van sumando, capas que van sumando, y que uno de alguna manera va entreviendo ahí un mundo narrativo por detrás. Sería un desafío súper interesante pensar en un libro, en un cuento que sea Como que un fuera collar de poemas. un mix de géneros que se va como intercalando y tejiendo entre una cosa y que nace como poesía pero que termina siendo como un cuento. O sea, es posible como Sí. ese entretejido. Es posible, y de hecho hay por lo menos 2 o 3 de mis cuentos que nacieron así. Ajá. Que después simplemente como poemas eran muy malos. Entonces sacás los enters y acomodás una serie de cosas. Es un cuento. No, estoy un poco haciendo un chiste, pero es cierto, digo, primero todo es posible, y sería simplemente sentarse con ese desafío enfrente a ver cómo resolverlo, pero me parece además que también traería hacia la narrativa del cuento algo que pueda llegar a tener que ver con las imágenes, con cierta relación con los sentimientos y con las sensaciones que tiene la poesía, y que podría ser súper fructífero. Es una buena idea a probar. Recién hace un rato dijiste que tenías la perspectiva como capaz de no salir de tu pueblo de Córdoba y así, y al final terminaste haciendo un máster en la Universidad de Nueva York. O sea, ¿cómo fue ese cambio y cómo estás viviendo acá? ¿Cómo fue eso? A ver, cuando tenía la perspectiva de no salir de mi pueblo, cuando tenía 7, 8, 10 años, no sé. Después en un momento empecé a tener muchas ganas de irme a mi pueblo. Siempre hay alguien de Cabrera por ahí que se ofende cuando digo estas cosas. No porque no me guste mi pueblo, pero... no, a ver, nada fue muy planeado. Yo sí sabía que quería irme. Por otro lado, era medio como... en general, si alguien nació en un pueblo, sabe que se va a tener que ir para poder estudiar. Si te interesa estudiar y vas a ir a estudiar a la universidad, te tenés que ir. Y un poco a partir de
en mi caso, a partir del tercer o cuarto año, todo el tiempo la discusión tenía que ver con qué vas a estudiar, dónde vas a estudiar, podés estudiar a Río Cuarto, a Córdoba. Había algo que implicaba seguir estudiando implicaba irse, entonces lo tenía como bastante claro. Y tenía muchas ganas de irme también. Y después, pero en la literatura volvés. En la literatura, bueno, sí, porque uno hace como ese tipo de cosas Sí. todo el tiempo. Sí, por ahí es más fácil escribir sobre lugares en los que no estás. Cuando estás en un lugar medio como que no lo ves tanto, me parece. Y tendés a volver, sí. Sobre todo en el cementerio hay como un recuperar lugares a partir de eso, de la nostalgia y el no estar. Y en ese sentido, ¿sentís que para escribir sobre un lugar tenés que conocerlo, aunque sea mínimamente, o no es necesario y la imaginación puede tapar las cosas que no conoces? No necesariamente tenés que conocerlo. Yo tiendo a inventar muchos lugares en el sentido que digo que son Cabrera o digo que son ciertas zonas de las sierras de Córdoba, pero en general son como un pegote de cosas, de lugares que me pasaron a mí, que en general son lugares que yo conozco. Pero eso es más como una especie de forma mía. Digo, a mí me cuesta mucho escribir algo si no logro saber dónde sucedió. Entonces mi forma de solucionarlo es todo el tiempo sé dónde están pasando esas cosas. Por ahí no lo digo, pero bueno, yo pienso, ¿cómo es la casa de este protagonista? Es la casa de la tía de tal amigo que visité una vez. Y a lo mejor estuve una vez 10 minutos y nada más, pero eso me sirve para organizarme. A la derecha está el baño, por dónde entra la luz del sol, cómo es la sombra. Pero porque yo necesito tener como esa estructura visual en la cabeza. Después, tal vez simplemente estás escribiendo un cuento que transcurre en Marte y lo organizás igual, como si fuera la casa de la tía de no sé qué amigo tuyo, para saber por dónde entra la luz y para saber cómo hacer, si el personaje se mueve a la izquierda o a la derecha cuando va al baño, nada más. Pero creo que también cada uno puede imaginar como quiera, ¿no? De hecho, siempre me pareció como muy interesante escribir sobre lugares que no conoces, ¿no? Como el desafío de agarrar, por ejemplo, una guía de viaje o agarrar y googlear Turquía y ver todas las imágenes que aparecen de Turquía, leer un montón de cosas de Turquía, nunca pusiste un pie en Turquía y de pronto escribir un cuento que transcurre en Turquía a partir de esos otros textos sobre el lugar. Cada uno digamos, también depende cuánto te interese el desafío y cuánto te entretenga hacerlo y si te da ganas de escribir a partir de ahí. Para mí escribir tiene que ver un poco con disfrutar. También siempre digo lo mismo, como disfrutar como hacer crucigramas, ¿no? Como, bueno, no siempre te sale, renegás, pero lo estás pasando bien. Entonces, si para vos el crucigrama de ese día es imaginarte cómo sería escribir en Turquía, vamos por ahí, vamos a seguir ese deseo y ver qué sale. Sí. ¿Cuándo te permitiste llamarte escritor? Hay algunos autores que esperan el primer libro, otros que se sienten escritores, otros que esperan la aprobación o el consejo del otro. ¿Cuándo pudiste decir soy escritor? Es algo que no se estudia, sino que se siente. Es complicada la respuesta. No sé si me siento muy cómodo con la categoría, digamos, con la etiqueta en sí. Siempre me da un poco de vergüenza. De hecho, cuando voy a la típica en los aeropuertos nunca nadie te pregunta cuál es tu profesión. No sé por qué todo el mundo dice eso. Debe haber sido algo que pasaba antes. Ahora creo que no te preguntan más. Pero si me preguntan mi profesión en algún lado, tiendo a decir que soy docente. No sé, decir escritor me parece... me pone incómodo. Es algo que tengo que hablar en terapia. No, creo que también que... digo, no hay nada que me impida decir que soy escritor. Pero sí hay como un lugar del ser escritor que por ahí yo siento que me puede paralizar un poco. Como esta cosa de prefiero no mirar, no sé, hacer otras cosas. La mayor parte del tiempo además también hay algo que es muy raro del ser escritor. Yo sí me siento muy escritor a la mañana cuando estoy escribiendo en mi casa.
Y es algo que en general sucede en la pura intimidad, ¿no? Entonces uno es escritor casi sin testigos, que después lo que queda es como un rastro, ¿no? que va a encontrar sus lectores pero mucho tiempo después. Entonces como de pronto es como, Bolivia me pregunta cómo se me ocurrió este cuento y es como que te saquen una conversación de hace 2 años, que vos ni siquiera te acordás muy bien de qué estabas hablando, pero que además era una conversación que no estabas teniendo con nadie, estabas en tu casa solo, siendo medio como jugando ahí solo como los chicos cuando juegan solos. Entonces también me parece que hay algo de eso en la etiqueta, ¿no? Para mí es más, porque después llega el mediodía y empiezo a hacer cosas que no son cosas de escritor, como, no sé, contestar mails, ir a comprar carne. Creo que de ahí viene la incomodidad. Pero eso es mambo mío, lo voy a hablar en terapia, después en algún momento te respondo. ¿Había alguien ahí atrás? Sí. El cuento El perro azul. Sí. Un cuento en donde está eso como lo que llama la atención o lo que resalta, que es el nacimiento de un perro azul. ¿Es algo que es lo primero que aparece o aparece primero otra cosa en el transcurso de la escritura? Decís nacimiento de un perro azul y en ese caso, hablando ya de género, no de forma sino de contenido, ¿lo ubicarías en un registro fantástico o algo, o no ni lo categorizarías? Ni lo categorizaría, ese tipo de cosas que realmente no pienso. No es que prefiero no pensarlas, como nunca me pongo mucho a pensar si es fantástico, realista, no sé. Para mí sí tiene mucho que ver con transportarse como a otro mundo donde pasan cosas, que en ese mundo son verdaderas. Después, la mirada de si esto es fantástico, si es realista, si es terror, si pertenece a un género, es como una mirada como muy de afuera, incluso muy de lector, ¿no? Hay que una mirada que tiende como a organizar y etiquetar, como que no lo pienso. Y en ese cuento en particular, no, el perro azul apareció en algún momento, medio tarde incluso. Casi toda la génesis de ese cuento y la estructura tenía que ver con la dinámica de un matrimonio como bastante mayor y que no se hablaban, ¿no? Esa era como la idea, explorar ese mundo. Sí, lo que pensaba casi todo el tiempo era eso, y de hecho tenía muy en claro los personajes, tenía muy en claro el lugar donde sucedía, que es como un lugar que conozco en el sentido de que es la casa copia un poco, los personajes no tienen nada que ver, pero la casa copia un poco la casa de los padres de un amigo mío que organizaban así el patio, ¿no? Como era un patio de jardín, después uno de pileta, después uno de huerta y después uno de gallinero, ¿no? Una casa como con un fondo muy largo. Y tenía muy claro eso, pero no sabía muy bien qué pasaba. Y la verdad que no sé por qué se me ocurrió. No puedo dar una respuesta. Bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Una pregunta más? No. La última tal vez. Última pregunta. Traigo nuevo esto de lo que el escritor deja en lo que escribe, que muchas veces es inconsciente y no es a propósito, que eventualmente pasa aunque no nos demos cuenta, si la relación que tiene Joaquín con su hijo puede tener algo que ver de tu relación con tus padres, faltas de comunicación entre familias. Es medio profundo, pero... Te voy a hablar en terapia. No sé. No, de hecho, la relación que tiene Joaquín con su hijo termina siendo una muy buena relación, ¿no? Termina una relación que empieza como mal, él es muy joven, huye, pero después en algún momento recuperan el contacto, tienen un par de traspiés, pero después terminan siendo bastante amigos, ¿no? De hecho, Joaquín tiene esta cosa el hijo de Joaquín copia un poco los gustos de Joaquín
No, yo no creo que tampoco uno necesariamente trasponga en la escritura los mismos traumas de infancia o las mismas relaciones que puede llegar a tener con su familia. Yo con mi papá tengo una relación mucho más rara que la de Joaquín con la de su hijo, pero porque somos como generaciones muy diferentes, él es muy grande, es como otro imaginario, otro mundo. Como muchas veces nos queremos mucho, hay mucho cariño, pero no tenemos mucho punto de contacto. Y Joaquín me parece que se lleva mucho mejor con su hijo. Digamos que trabaja mucho más en esa paternidad para después terminar de resolverla de una manera medio positiva o armónica. Bueno, después de... ¿Querías decir algo? Sí. Ah. Hay una cosa que me llamó la atención de... Yo llegué un poco tarde, así que no sé si alguien hizo esta pregunta. ¿Vos de casualidad leíste a Milán Kundera? Porque noté que la forma de narrar las cosas se me hizo muy parecida, ¿no? O sea... No. No, es un autor que no leí. En una época había que leer sí o sí, ¿cómo se llamaba? La insoportable leerse. Y nunca pude entrar, y medio que fue como una falta, porque hubo como bastantes años en que mis amigos hablaban de esa novela y yo no podía decir nada. No, ¿te parece que me salió parecido? Sí, de hecho sí, pero más que entrar debe ser más bien como el amante o más o menos por el tema de cómo se va mostrando la relación entre, en ese caso era madre e hijo, pero acá lo que vos escribiste no me referís es padre e hijo, pero como que la forma en la cual se van narrando los hechos se parece bastante, no en la historia, pero sí como en la narrativa. O sea, no leí mucho más cuentos de vos, pero ese por lo menos es como muy parecida a la forma de narrar. Así que no, tenía que sacarme la duda. Ahora falta que Kundera venga y me haga juicio por plagio. No, juro que no. No, debe ser como en esas casualidades. También uno, como medio que las historias viven adentro nuestro. Y si bien es cierto que es un autor que no leí mucho, tal vez uno por una u otra manera llega a la misma lectura porque alguien te la contó, porque te contaron la película, porque leíste la reseña, o porque es simplemente una forma de narrar que va pasando y contagiándose de generación en generación, de país en país, y terminamos como en lugares parecidos, pero no lo leí. Nada, o sea, algo que me quedé Bueno, muchas gracias por venir, gracias al Filo, y gracias a ustedes.